Los estériles salones de las instalaciones de investigación médica interestelar unidas zumbaban con un zumbido rítmico y sordo. León Asrán, la sanadora, caminaba por los pasillos. Su figura alta y esbelta, una mezcla perfecta de gracia y autoridad, su piel translúcida de color azul pálido brillaba tenuemente bajo las luces artificiales, un rasgo exclusivo de su especie. Se comportaba con un aire de profesionalismo, su mente enfocada en la misión que tenía por delante: estudiar la fisiología humana para mejorar la cooperación interestelar. Los trans se enorgullecían de sus avances médicos. Su especie había superado con creces muchas enfermedades y tenía una esperanza de vida promedio de siglos. Los humanos, por otro lado, eran biológicamente primitivos en muchos sentidos, pero resistentes y robustos. Liana encontró esta paradoja intrigante y estaba ansiosa por comenzar su trabajo al entrar en la sala de reconocimiento. Al ver a su primer sujeto humano, estaba de pie cerca de la mesa de reconocimiento. Sus hombros anchos y su complexión atlética eran un testimonio de su especie. Fuerza física. Sus cálidos ojos marrones se encontraron con los de ella y le ofreció una sonrisa casual. «Doctora. Liana». Supongo que dijo eso con voz profunda y firme. Liana asintió cortésmente. Su expresión neutral. «Tienes razón y debe ser Rail, el voluntario humano asignado a mi estudio». «Ese soy yo», respondió. Su sonrisa se ensanchó. «No eres tan intimidante como pensé que serías. Supongo que he estado viendo demasiadas películas de invasión alienígena». Liana ladeó la cabeza. Sus ojos luminiscentes se entrecerraron ligeramente. ¿Es eso alguna forma de entretenimiento humano? Rail rió entre dientes, rascándose la nuca. Sí, algo así. Eso lo explicaré más tarde. ¿Empezamos? Ella asintió y le hizo un gesto para que se sentara en la mesa de exploración. Su voz era tranquila y clínica mientras comenzaba a hacerle preguntas rutinarias sobre su historial médico, dieta y hábitos de ejercicio. A pesar de su profesionalismo, no pudo evitar notar cómo sus músculos se movían bajo la piel al mover la primera observación. Respuestas de Rail. Eran directos y con humor. Liana encontró su comportamiento refrescante y desconcertante. Los trans valoraban el estoicismo, pero los humanos parecen prosperar con la ligereza. Rail, necesito que te recuestes para poder realizar un escaneo preliminar. Liana instruyó. Tomó un dispositivo para dormir que brillaba débilmente en su mano. Rail obedeció. Se estiró sobre la mesa mientras él ajustaba su posición. La bata médica suelta proporcionada por el centro se movió, revelando más de su físico musculoso. Liana rápidamente desvió la mirada, enfocándose en el escáner que tenía en la mano. Comenzó el escaneo. El dispositivo emitía un suave zumbido al pasar sobre su cuerpo. Los resultados se mostraron en una pantalla holográfica sobre su muñeca, mostrando datos detallados sobre su sistema cardiovascular, densidad ósea y función orgánica. Su fisiología es bastante notable. Liana comentó más para sí misma que para Rail. Extraordinariamente bueno o notablemente malo. Rail bromeó. Con una ceja notablemente eficiente, respondió ella. Su tono delataba una pizca de admiración. El encuentro inesperado. La sesión concluyó sin incidentes y Rail regresó a sus aposentos para descansar. Liana, mientras tanto, revisó los datos que había recopilado. Su curiosidad por los humanos se profundizó al analizar sus respuestas biológicas. Sus sistemas eran sorprendentemente robustos, pero sus cuerpos estaban diseñados con cierta crudeza que la fascinó. A la mañana siguiente, Liana entró en los aposentos de Rail para realizar un examen de seguimiento. La puerta se abrió silenciosamente y ella entró. R yacía en su cama profundamente dormido, la fina manta apenas lo cubría. Su mirada se detuvo en él por un momento. Su pecho subía y bajaba rítmicamente. Su expresión era pacífica, pero entonces, sin darse cuenta, sus ojos se deslizaron hacia abajo. La manta se había deslizado, revelando su figura expuesta debajo. Liana se congeló.
Sus ojos se abrieron de par en par al notar un rasgo físico muy prominente de los hombres humanos. Un repentino calor se extendió por sus mejillas. Su piel bioluminiscente la delataba. Avergonzada, se dio la vuelta rápidamente. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, los trans eran una especie abierta a la hora de comprender la anatomía, pero esto era diferente. Era personal. Llamó con voz firme a pesar de la agitación interior. «Es hora de tu sesión». El tren se agitó gimiendo suavemente. Mientras abría los ojos, ya era de mañana. Murmuró, incorporándose y frotándose la cara. «Sí», respondió Liana, manteniendo la mirada fija en la pared. «Por favor, prepárate. Esperaré afuera en su conflicto». Cuando la puerta se cerró tras ella, Liana se apoyó contra la pared. Respiró hondo. Su mente se elevó con pensamientos contradictorios. Era una sanadora, una profesional, y sin embargo, se había permitido distraerse. Cerró los ojos, concentrándose en las enseñanzas de su gente. Los trans valoraban la disciplina y la objetividad, cualidades de las que siempre se había enorgullecido, pero este humano, con su encanto despreocupado y su naturaleza desprevenida, estaba empezando a ponerla a prueba. Resolver un intercambio incómodo cuando Ryle apareció completamente vestido con su bata médica. Notó el comportamiento nervioso de Liana. «¿Está bien, doctor? Se ve un poco triste». «Bueno, más de lo habitual. Estoy bien». Ella, respondió secamente, evitando su mirada. «Procedamos con la examinación». Se encogió de hombros y la siguió de vuelta a la sala de examinación mientras continuaban su sesión. No podía evitar la sensación de que algo era diferente en ella. Hoy parecía más reservada, su compostura habitual se alteró un poco. Tras un momento de silencio, decidió romper el hielo. «Lana, ¿qué es lo más sorprendente que has aprendido sobre los humanos hasta ahora?» Vaciló. Su mente recordó el momento en sus aposentos. «Tu adaptabilidad», dijo. «Finalmente, los humanos poseen una capacidad única para prosperar en diversos entornos. Es impresionante». Sonrió. «Lo tomaré como un cumplido». «¿Y qué hay de lo más extraño?» Las mejillas de Liana volvieron a brillar levemente, pero rápidamente se recompuso. «Tu tendencia a hacer preguntas personales», respondió con un tono seco. Sonrió. El sonido fue cálido y contagioso. «Supongo que los humanos somos curiosos por naturaleza». Reflexiones finales al terminar la sesión. Liana se encontró reflexionando sobre los acontecimientos del día. La franqueza y el humor de Ryle contrastaban marcadamente con su propia naturaleza reservada, y no podía negar la creciente intriga que sentía hacia él en sus aposentos. Revisó los datos una vez más, intentando centrarse en los aspectos científicos de su estudio, pero sus pensamientos seguían divagando hacia Ryle. La forma en que sonreía, el sonido de su risa y la extraña sensación que sintió en su presencia por primera vez en su carrera. Liana se encontró ante un desafío que no había previsto: comprender no solo una nueva especie, sino también las emociones que la acompañaban. Las instalaciones, el baño artificial de ciclo nocturno, los pasillos bajo una tenue y relajante luz. Liana estaba sentada en su escritorio. Un tenue brillo emanaba de su dispositivo de muñeca mientras revisaba los datos biológicos de Ryle. A pesar de sus esfuerzos por mantener la objetividad, su mente volvió al encuentro anterior. El momento inesperado en sus aposentos la había dejado inquieta, no por lo que vio, pero debido a su reacción. La fisiología de Srin era muy diferente a la anatomía humana, y aún así, algo en la forma de Ryle la impactó. No eran solo las diferencias físicas lo que la intrigaba, sino la humanidad que lo inspiraba, la calidez en sus ojos, la forma en que reía con tanta libertad. Expresiones tan abiertas de emoción eran raras, incluso desalentadas, pero aquí estaba, tan humano, desprevenido y genuino, desafiando todo lo que creía entender sobre el desapego emocional. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos. La puerta de su habitación se abrió y la voz de Ryle la llamó.
Lianna, ¿estás aquí? Ella se giró sobresaltada. Ryle, es tarde. ¿Qué haces aquí? Entró. Su expresión era avergonzada. No podía dormir. Pensó que tal vez tenías algo que ayudar. Eras el experto en todo lo alienígena y humano. Después de todo, frunció el ceño tanto por su actitud despreocupada como por su disposición a acercarse a ella a esa hora. Hay protocolos, Ryle. No se supone que salgas de tu habitación sin autorización. Levantó las manos y fingió rendirse. Está bien, volveré. Si hay algún problema, pensé que no estaría mal preguntar. Ella suspiró, haciéndole señas para que se sentara. Bien, pero solo porque quiero que descanses bien para el examen de mañana. La barandilla se abrió en la silla frente a ella. Su sonrisa es tan encantadora como siempre. Gracias, documento. Eres un salvavidas. Lianna sacó un pequeño frasco de su botiquín y se lo entregó. Bebe esto, te ayudará a relajarte. Él inspeccionó el frasco. Su expresión era curiosa. ¿Qué contiene? Nada dañino. Ella le aseguró que es un sedante suave derivado de hierbas ran. Completamente seguro para los humanos. Bebió el líquido de un trago. Luego se reclinó en su silla. Sabes que no das tanto miedo como pensé que serías. Sus ojos luminosos se entrecerraron. No entiendo por qué sigues diciendo eso. Él se rió entre dientes, solo que los extraterrestres siempre parecían, no sé, distantes como tú. No te importamos en absoluto, pero eres diferente. Sus mejillas se sonrojaron levemente. El brillo azul delataba su incomodidad. Soy una sanadora. Mi función es estudiar y comprender. Cuidar es parte de AD. Bueno, creo que estás haciendo un gran trabajo, dijo. Su tono era sincero, incluso si tienes esa vibra de mediodía. Los labios de Lianna se curvaron en una pequeña sonrisa casi imperceptible. Hablas demasiado. Rió, el sonido llenó la habitación silenciosa. Quizás, pero pareces necesitar a alguien con quien hablar. No creas que no me he dado cuenta de lo seria que eres todo el tiempo. Su mirada se suavizó mientras lo observaba. Había algo encantador en algo que la hacía querer, bajar la guardia aunque sea un poco. Sam valora la disciplina y la concentración. Las emociones a menudo se ven como distracciones. Es una pena, dijo inclinándose hacia adelante. Son lo que hace que valga la pena vivir. Ella inclinó la cabeza considerando sus palabras. Quizás, pero también complican las cosas. A veces, las mejores cosas de la vida son complicadas. Él replicó, amistades intergalácticas. Sus mejillas se sonrojaron de nuevo y rápidamente se levantó. Señalando la puerta, deberías regresar a tus aposentos. El sedante entrará en vigor pronto. Ryle Rose, su ex. Fresca y juguetona, pero respetuosa. Bien, documento. Gracias por la sesión de terapia nocturna. Al salir, Lian se encontró detenida en la puerta. Sus pensamientos eran un torbellino de confusión y curiosidad. Este humano tenía una forma de meterse bajo su piel, y por razones que no podía comprender del todo, no le importaba. A la mañana siguiente, Lianna entró en la sala de reconocimiento y encontró a Ryle ya esperándola. La saludó con su sonrisa habitual, pero había algo más suave en su mirada, algo que le hizo sentir una ligera opresión en el pecho. Buenos días, doctor, dijo. ¿Qué hay en la agenda hoy? Más exploraciones. Ella respondió con un tono profesional. Necesito monitorear su actividad neuronal durante el esfuerzo físico. Suena divertido, dijo subiéndose a la mesa de reconocimiento. Hagámoslo. Mientras realizaba la prueba, no pudo evitar notar la forma en que la observaba. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de curiosidad y algo que no podía distinguir. El lugar fue inquietante, pero no desagradable en cierto momento. Sus manos se rozaron mientras ella ajustaba uno de los dispositivos de monitoreo. El contacto fue breve, pero le provocó una descarga eléctrica.
Su piel bioluminiscente parpadeó levemente en respuesta. Lo siento, dijo, retirando la mano. No quise asustarte. Está bien, respondió ella con voz firme a pesar de la agitación interior. Continuemos. El resto de la sesión transcurrió sin incidentes, pero el recuerdo de ese contacto fugaz permaneció en la mente de Lyanna mucho después de que Ryle regresara a sus aposentos. Sabía que estaba pisando territorio peligroso. Los estrictos protocolos de su gente prohibían cualquier tipo de conexión personal con humanos, y aún así no podía negar el que sentía por él esa noche. Mientras revisaba los datos del día, se distrajo pensando en Ryle. Su risa, su amabilidad, la forma en que la hacía sentir vista de una manera que nadie más había visto. Era demasiado y, sin embargo, no suficiente por primera vez. En su vida, Lyanna sintió un anhelo incontenible. Un anhelo por algo que no entendía del todo. Su muñeca de hielo sonó, indicando un mensaje entrante. Era del Consejo Sran, recordándole la importancia de mantener los límites profesionales. El momento parecía casi cruel, como si el universo mismo la advirtiera contra lo que ya sabía que era cierto. Pero sentada en la tranquilidad de sus aposentos, no pudo evitar preguntarse si realmente era tan malo sentir. Lyanna miró el mensaje en su muñeca de hielo. Su corazón, abrumado por emociones contradictorias, resonaba en su mente como una orden. No podía ignorarlo, pero sus pensamientos volvían a la carga. La forma en que él reía, la calidez en su voz, la forma en que la miraba, como si fuera más que una simple científica o una extraterrestre. Por primera vez, cuestionó la rigidez de las reglas de su pueblo, reglas que le exigían reprimir toda emoción. ¿Qué? Amenazó con levantarse. Se reclinó en su silla, exhalando lentamente. Tal vez fue su tiempo en la tierra, la proximidad a los humanos y sus emociones desenfrenadas. O tal vez fue él, con su curiosidad y amabilidad sin filtros, su capacidad para hacerla sentir viva. Fuera lo que fuese, parecía imposible de reprimir. Pero al día siguiente, Lyanna intentó mantener su compostura habitual al entrar en el laboratorio de observación. La barandilla ya estaba allí, reclinada sobre la mesa de exploración con una naturalidad que contrastaba con el ambiente estéril. Él se giró hacia ella. Sus ojos se iluminaron con esa familiaridad que siempre lograba desestabilizarla. «Buenos días, doctor», dijo. «¿Esa sonrisa encantadora? ¿Qué hay en la agenda? Hoy más toques y pinchazos». Ella suspiró, incapaz de reprimir una pequeña sonrisa. «Algo así. Necesito realizar algunas pruebas de estrés para monitorear los límites fisiológicos de su cuerpo». «Prueba de estrés. Suena intenso», dijo, incorporándose. «¿Qué necesito hacer?». Ella explicó el procedimiento de la forma más sucinta posible, evitando detalles innecesarios para evitar que la conversación se desviara hacia un territorio que no estaba preparada para abordar, pero al comenzar la prueba, se distrajo con su presencia, la facilidad con la que seguía sus instrucciones, los chistes ocasionales que contaba para alegrar el ambiente, la energía pura que irradiaba, era como estar bajo el sol demasiado tiempo, abrumador pero imposible de apartar. En un momento, hizo una pausa, respirando con dificultad por el esfuerzo. «¿Sabes, Lyanna?», dijo con la voz más suave. «No eres como los otros Sans que he conocido». Ella lo miró frunciendo ligeramente el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, eres diferente», dijo con un tono genuino. «¿De verdad te importa? No estás simplemente haciendo lo que te digo ni tratándome como un sujeto de prueba. Me ves como una persona». Su piel bioluminiscente parpadeó levemente, traicionando su incomodidad. «Soy un sanador. Es mi deber comprender y ayudar». «Es más que eso», dijo con la mirada firme. «Eres compasiva, curiosa y no sé si eres real». Las palabras la impactaron como un golpe físico y por un momento no supo cómo responder. La gente valoraba la objetividad y el desapego por encima de todo. Pero aquí estaba esta humanidad.
Viendo a través de las paredes que había pasado toda su vida construyendo. Eres perspicaz. Dijo finalmente, su voz más baja de lo que pretendía. Él rió entre dientes, recostándose en la mesa. Esa es una forma de decirlo. Tú. No te das suficiente crédito. Tú. Sabes que eres increíble. Su pecho. Apretó la palabra, provocando una calidez que no sabía cómo manejar. Rápidamente volvió su atención al equipo de monitoreo, fingiendo ajustar la configuración. Deberíamos continuar con la prueba. Bien, dijo, aunque había un toque de decepción en su voz. Reanudó los ejercicios, pero la atmósfera entre ellos había cambiado. La tensión tácita flotaba en el aire como una tormenta, esperando a romperse cuando la sesión finalmente terminara. Liana lo despidió con un breve asentimiento. Sus emociones eran demasiado tumultuosas para confiar en sí misma y decir algo más. Pasó el resto del día absorta en su trabajo, tratando de concentrarse en algo que no fuera los sentimientos que parecía no poder controlar, pero esa noche, ella se sentó sola en sus aposentos revisando los datos del día. Sus pensamientos inevitablemente divagaron. De vuelta a Rail. Repitió sus palabras en su mente. La forma en que la miraba, la forma en que la hacía sentir vista de una manera que nadie más había sentido. Era aterrador y estimulante a la vez. Una contradicción. No pudo conciliar un suave timbre. Interrumpió sus pensamientos y levantó la vista para ver su puerta deslizándose. Rail. Se quedó allí. Su expresión era empero decidida. Rail. Dijo, poniéndose de pie. ¿Qué haces aquí? No podía dejar de pensar en lo que dije antes. Admitió haber entrado. No sé si me pasé de la raya, pero lo decía en serio. Su corazón se aceleró. La intensidad de su mirada le hacía imposible apartar la mirada. Rail. Esto es inapropiado. El consejo. Al diablo con el consejo. Él interrumpió su voz. Firme pero no cruel. Esto no es sobre ellos. Esto es sobre nosotros. Y creo que hay algo aquí que vale la pena explorar. Aunque sea complicado. Ella negó con la cabeza. Su bioluminiscente piel temblorosa. Con incertidumbre. No entiendes a mi gente, nuestras reglas. Sé que no es fácil, dijo, acercándose un paso, pero también sé que las mejores cosas de la vida nunca son fáciles y creo que tú también lo sientes. Liana. Dime que me equivoco. Su respiración se atascó en su garganta. El peso de sus palabras la presionó por un largo momento. No dijo nada. El silencio se extendió entre ellos como un hilo frágil, pero luego, casi contra su voluntad, susurró, no te equivocas. La confesión flotó en el aire. Una verdad no pudo retractarse. La expresión de Rail se suavizó. Una mezcla de alivio y determinación en sus ojos. Entonces, vamos a resolver esto, dijo con voz suave, pero resuelta. Ella lo miró, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho por primera vez en su vida. Sintió la atracción de algo más grande que el deber, algo que no podía explicar, pero que no quería ignorar. Y en ese momento supo que no había vuelta atrás. Liana se quedó allí, el borde de la plataforma de observación, mirando el vibrante horizonte de la tierra. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranja y rosa. Era una vista que siempre la había calmado, pero esta noche la llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Rail estaba a su lado. Su silenciosa presencia la anclaba de una manera en la que había llegado a depender. Las últimas semanas habían sido un torbellino. La confesión de Liana los había puesto en un camino inexplorado, lleno de piedras, momentos robados, conversaciones susurradas y el descubrimiento de lo que significaba compartir una conexión que trascendía sus diferencias. Pero la sombra del consejo de Salan se cernía sobre sus expectativas y su omnipresente peso sobre los hombros de Liana.
¿Te arrepientes? Rail preguntó suavemente, rompiendo el silencio. Ella se giró hacia él, su mirada escrutando su rostro, arrepentido de lo que dijo. Él hizo un gesto entre ellos, arriesgándose. Al dejarme entrar, sonrió levemente. Su piel bioluminiscente brillaba suavemente. No. He cuestionado muchas cosas, pero no esto. No tú. Rail extendió la mano hacia ella. Sus dedos se entrelazaron con los de ella. Entonces, enfrentaremos lo que venga. Juntos. El momento fue interrumpido por el agudo tintineo de la muñeca de hielo de Lyanna. Ella miró la alerta. Se le encogió el estómago. Mientras leía el mensaje, el consejo te convoca. Regresa de inmediato. Lo saben. Murmuró. Su voz era apenas audible. Rail apretó su mano con más fuerza. Entonces, vamos juntos. La cámara del Consejo Sin era tan imponente como Lyanna recordaba. Figuras imponentes la rodeaban. Sus formas bioluminiscentes proyectaban un brillo inquietante en el espacio tenuemente iluminado. Rail estaba a su lado. Su presencia, un silencioso desafío a la autoridad del Consejo. Lyanna, la gran anciana, comenzó. Su voz, fría y autoritaria, desafió nuestros protocolos y comprometió la integridad de su misión. Explícate. Lyanna respiró hondo, reuniendo cada gramo de coraje que tenía. Actué de acuerdo con lo que creo. Tenía razón, los humanos no son solo sujetos de estudio, son seres sensibles con valor y profundidad. Ella lo miró, su voz se suavizó. Él me mostró lo que significa conectar verdaderamente con otro ser. La mirada de los ancianos se desvió. Para Rail y tú, humano, ¿entiendes la gravedad de tus acciones? Tu interferencia ha perturbado siglos de orden establecido. Rail sostuvo la mirada de los ancianos sin pestañear. Con el debido respeto, tu orden parece más control que comprensión. Lyanna me enseñó que tu gente valora la lógica, pero has olvidado la importancia de la empatía. Somos más fuertes cuando aceptamos nuestras diferencias, no las reprimimos. Murmullos resonaron en la cámara. Los miembros del consejo intercambiaron miradas inciertas por un momento. El alto anciano pareció vacilar, pero su voz se mantuvo firme. Las emociones severas son volátiles, nublan el juicio. Nuestra sociedad prospera porque priorizamos la razón, y sin embargo, las emociones son lo que hace que valga la pena vivir. Lyanna replicó con voz firme. Impulsan la innovación, la compasión y el crecimiento. IGN, ignorarlas no nos hace superiores, nos hace incompletos. El alto anciano guardó silencio. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Finalmente, uno de los miembros más jóvenes del consejo habló. Su tono fue vacilante. Quizás haya mérito. En su argumento, nuestras interacciones con los humanos debían fomentar la comprensión. ¿Realmente hemos logrado que si nos negamos a aprender de ellos, se produjo un debate silencioso? Los miembros del consejo, divididos, Lyanna y Rail permanecieron en silencio, con las manos entrelazadas, esperando el veredicto. Semanas después, el consejo anunció una decisión innovadora. Un periodo de prueba para un mayor intercambio cultural entre humanos y Strands. A Lyanna se le concedió permiso para continuar su trabajo en la Tierra, libre de las restricciones de los protocolos anteriores. Fue una victoria, aunque no exenta de desafíos. La relación entre Ra y Lyanna floreció en la nueva libertad. Su vínculo se profundizó con cada experiencia compartida. Exploraron las complejidades de los mundos del otro, descubriendo que el amor, desordenado, impredecible y hermoso, era una fuerza universal que podía salvar incluso los abismos más profundos. Una tarde, mientras caminaban de la mano por una tierra tranquila, Rail detuvo la mirada fija en el horizonte. ¿En qué estás pensando?, preguntó Lyanna inclinando la cabeza para observarlo. Él sonrió, quitándole la ropa. Estaba pensando en lo afortunada que soy de entre todos los seres del universo. Te encontré. Su corazón se hinchó,
Su piel bioluminiscente brillaba suavemente en el crepúsculo. «Te encontré», dijo. Su voz era apenas un susurro mientras las olas se posaban suavemente. A sus pies permanecieron juntos, un testimonio del poder de la conexión y el coraje de desafiar las probabilidades en un universo lleno de diferencias. Encontraron algo raro y precioso, un amor que trascendió mundos.